Vamos a escuchar inmediatamente al doctor José Salce, ahora médico forense proveniente igualmente del hermano país de México, que nos hará una descripción y análisis de la fisonomía de los hallazgos. Las ciencias forenses son el conjunto de disciplinas que intervienen en investigaciones sobre hechos o evidencias previas o preexistentes, y entre ellas se encuentra la medicina forense, la antropología forense, genética forense, odontología forense, criminología, criminalística, entre muchas otras ciencias. Me congratula la exposición de los resultados y las descripciones realizadas, de los cuales tomaron como base todos los análisis que nosotros realizamos en el 2017 cuando tuvimos acceso a estos cuerpos y especímenes, cuando se tuvo por primera vez acceso a ellos mismos. Así que seré como una especie de resumen de todos mis colegas científicos que me predecieron. Debemos dejar claro, tal y como señaló la doctora Clara, que se tratan de diferentes especímenes catalogados como María, un cuerpo mayor a 1,68 m, segundo, Josefina y otros cuerpos de 60 centímetros, Guaguita, que es un espécimen de tipo pediátrico, es decir, infante, la mano suelta de 30 centímetros aproximadamente de tamaño y piezas sueltas como son las cabezas. Todas elementos diversos, dignos de estudio y de análisis. Encontramos un cuerpo específicamente de 60 centímetros de tipo armónico entre sus partes. Estructuras con fisonomía y compatibilidad entre todas ellas, en una integración anatómica de forma antropomórfica. Esto es, que tiene cabeza, tiene tronco, tiene extremidades, tiene manos, tiene pies. Tiene una integridad estructural compatible y continua, y con esto quiero decir que no hay indicios de que hayan sido armados o fusionados de forma artificial, sino que expresan un desarrollo de forma natural entre estas partes del cuerpo, en un solo individuo. Es un espécimen biológico funcional en su anatomía y fisonomía de una forma natural. Como resultados, primero, por estudios de imagen se logró identificar estructuras óseas que guardan una relación anatómica armónica y funcional entre ellas, lo que permitiría determinar una movilidad de tipo orgánico en el espécimen analizado. Segundo, por estudios de imagen se logran identificar, la anterior por favor, la anterior. Por estudios de imagen se logran identificar estructuras similares en su fisonomía a órganos y sus componentes, los cuales guardan similitud a paquetes vasculares, tracto digestivo, aparato reproductor, pero que tienen particularidades que los hacen diferentes a lo descrito y conocido en la anatomía humana y se asemeja a otras especies que a su vez son distintas entre ellas. La que sigue, por favor. Por estudios de imagen y su reconstrucción tridimensional se logra identificar que la anatomía ósea, así como las estructuras ovoides, los 4 huevos, la anatomía blanda, piel, grasa, músculos, órganos, vasos sanguíneos, cavidad oral, conducto digestivo, aparato reproductor y oviducto, y otras estructuras articulares como los músculos, tendones, ligamentos y cartílagos, sí guardan una relación directa entre su posición y trayectos, lo cual manifiesta su autenticidad y funcionabilidad orgánica, misma que es única e irrepetible entre individuos, lo que determina la viabilidad y factibilidad de que sea un ente de una especie nueva o desconocida en su origen biológico evolutivo único y distinto a lo descrito o conocido en la especie humana o cualquier otra. La que sigue. Los resultados de ADN confirman que no guardan una relación directa a ningún organismo animal conocido o descrito hasta el momento, y aquí quiero especificar claramente que se habló de una correspondencia hasta de un 30-33% de ADN. Eso no es lo relevante no es cuánto se parece, que es un 30%, lo relevante es cuánto es distinto, y es distinto en un 70%. Esta distinción y diferenciación del 70% es lo que hace que esta especie sea única, invaluable e irrepetible y digna meritoria de un análisis y un estudio científico más profundo. Los resultados de carbono 14 tienen un periodo de datación aproximado que hace implicación a un origen taxonómico
distinto a lo conocido o descrito en las especies terrestres ya estudiadas y referidas por la ciencia. A invitar al doctor Ángel Romero, genetista de profesión, proveniente igualmente de nuestro hermano país mexicano, para hacer el análisis genómico de las muestras de tejido de los hallazgos. Bueno, entonces en resumen lo que obtuvimos en cuanto al mapeo del genoma humano fue que en Victoria, en las dos muestras, que una es de cuello y otra es, me parece, de la cadera, primero parecen efectivamente provenir de un origen común en cuanto a individuo, porque tienen un porcentaje prácticamente idéntico, para fines prácticos, de mapeo al genoma humano. Esto se verificó con el mapeo preliminar que les hablé, y en el caso de la mano también se ve efectivamente un porcentaje muy alto de match a genoma humano, sin llegar totalmente al 100%. Este es el análisis de Victoria 002. En rojo vemos lo que después de todos los filtros de los genomas conocidos que nosotros pusimos y después de los filtros que le aplicó TaxMap, que es este software que les digo que es el más nuevo que se ha publicado para poder interrogar toda la base de datos de NCBI, no hacía match a nada de que nosotros conociéramos secuenciado actualmente en las bases de datos. Y en azulito se puede ver lo que sí hace clasificación, o sea, efectivamente hay DNA que hace match a cosas que se conocen en la Tierra, pero lo que en cuanto a composición es, al menos después de todos los filtros que se aplicaron, es lo menos. Les repito, este es el porcentaje de las lecturas que ya pasaron después de todos los filtros anteriores que les hablé. Es decir, de alguna manera esto confirma que no es una muestra que es difícil que tú simules esto, es difícil que tú simules esta composición taxonómica, y que aparte, si me ponen la siguiente por favor, sea tan concordante entre partes distintas de los cuerpos. Aquí el porcentaje es prácticamente el mismo, cercano al 90%, y esto es una imagen estática, como están viendo, pero esto sale de un análisis interactivo. Tú te puedes meter a la gráfica y explorar cuáles fueron los organismos que hicieron match al DNA que estaba en la muestra, y efectivamente se ve que hay distintos organismos que suelen estar presentes en muestras, pues, bacterias, virus, y otros microorganismos. Pero también fue algo interesante ver que había especies como por ejemplo Phaseolus vulgaris, que es una planta, estaba altamente presente en las muestras del DNA. Les repito, lo que se secuenció fue todo, o sea, todo lo que estuviera presente en la muestra, no necesariamente solo el tejido. Entonces eso es algo interesante. Y también había en Bos taurus, que es los bovinos, o sea, DNA de bovino en las muestras. Entonces, les repito, o sea, eso le añade una característica de que son genuinos los sets de datos moleculares que nosotros analizamos. Y bueno, básicamente eso es lo que ahorita yo les quería presentar, pero bueno, en conclusión también se muestra que se obtuvo un set de datos realmente genómico, como se le puede llamar a este tipo de información, y bueno, esto abre la posibilidad tanto a colaboraciones, o bueno, también me hizo hincapié Jaime en comentar que existe la apertura de que estos datos puedan ser interrogados a través de solicitudes formales de institutos, grupos de investigación serios que se interesen en los sets de datos, y sean abiertos canales de comunicación para poder analizar de maneras adicionales estos sets de datos, que bueno, pues es una característica del método científico, y esto es un método científico el que se siguió.